Carlos Alberto Montaner. Don Carlos, ¿de dónde viene, aunque también tiene que ver con la actualidad, de dónde vienen las raíces del populismo latinoamericano? ¿Vienen de la descolonización? ¿Por qué Estados Unidos ha sido inmune a ese virus que usted describía antes? Vienen del siglo XIX, republicano, no del siglo XIX colonial español. En América Latina ocurrió un fenómeno que no sucedió en ninguna parte del mundo. Y es que el positivismo, con sus ideas enloquecidas sobre la necesidad de que el Estado controlara a la sociedad y dirigiera a la sociedad, que tuvo en Comte su cabeza más importante, el pensador francés, el pensador francés que en Francia lo metieron en un manicomio, pero como pasan las cosas en América le hicieron caso. Y hubo dos países, México y Brasil, que convirtieron, en el siglo XIX, convirtieron esas ideas, esa idea de la responsabilidad del Estado como ente central que debe absorber las libertades de todos y luego redistribuir esas libertades entre la sociedad, se convirtieron en dos estados en donde eso operó durante muchísimas décadas. La dictadura de Porfirio Díaz en México, la creación de la República Brasilera, que sale incluso con el lema un lema totalmente positivista. A partir de ahí empezó a asentarse en el continente esa misma superstición, pero ya entonces con aportes que venían de los marxistas, de los fascistas, de los militares que daban el golpe, y cuando ya parecía que no podía haber ningún otro aporte en esa misma dirección, pues vienen los keynesianos con sus teorías económicas a decirles a los latinoamericanos, a decirle al mundo entero, que se podían resolver los conflictos sociales y los conflictos económicos mediante la utilización del presupuesto nacional. Que un gobierno que fuera capaz de asignar los recursos de cierta manera y que estimulara la demanda de cierta manera, podía lograr ciertos objetivos. Es decir, desde una perspectiva que teóricamente era liberal y que estaba encaminada a salvar al mundo occidental del peligro del marxismo, la receta también conducía al mismo sitio, a la idea de que el protagonismo esencial de cualquier manifestación económica estaba en el Estado. Así que no había, es decir, por eso en la década de los 50 en América Latina, todos los gobiernos son estatistas y dicen, bueno, pues vamos a cerrar nuestras fronteras y vamos a desarrollarnos por nuestra propia cuenta y vamos de alguna forma a practicar una cierta forma de control de la moneda y del crédito, y la gran empresa tiene que ser la empresa pública. Bueno, pues así nos fue, y nos fue así con la derecha, nos fue así con los marxistas en Cuba, nos fue así con los fascistas, con los militares. De manera que lo que vemos es que en América Latina de todas las tendencias se confluye en el mismo punto. No se llegó nunca al punto en el que estamos en Europa o en el que está en Estados Unidos y Canadá, que son sociedades. Hay un pensador muy importante que es Douglass North, que es premio Nobel, y Douglass North acaba de publicar un ensayo extraordinario sobre las sociedades, lo que él llama las sociedades de acceso abierto. Esas sociedades que no están basadas en la existencia de unas estructuras rígidas y de una alianza entre la clase dominante y la clase productiva para repartirse las rentas, que es lo que pasa en América Latina, sino está basada en la competencia política y en la competencia económica. Es la idea de Popper también. ¿Qué es la idea de Popper? Pero solo que en esta oportunidad Douglass North, como buen economista, empieza a hacer la descripción matemática y económica del fenómeno. Es un ensayo que yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que va a ser uno de esos ensayos seminales con el que comienza el siglo XXI y que nos va a dejar. Y el antiamericanismo del que usted también se ha ocupado junto a Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo, don Carlos Alberto. Ya Rubén Darío hablaba en sus versos con motivo de la guerra de Puerto Rico y de Cuba, claro. Y de Cuba, de ese sentimiento antiamericano que después él mismo matizó al final de su carrera y se dio cuenta que había sido un error desconfiar tanto de ese vecino del norte tan poderoso. ¿De dónde viene el antiamericanismo latinoamericano?
El antiamericanismo latinoamericano tiene unas raíces españolas muy antiguas, porque es la prevención contra el protestante, en primer lugar, contra la pérfida Albión. Una raíz religiosa. Religiosa. Inglaterra, malvada, contraria al catolicismo que defendía la corona española. Eso se queda en la cultura dando vueltas. La idea de que el mundo inglés y luego el mundo norteamericano es un mundo corrompido por los bienes materiales, y se recoge y se reelabora en América, y en 1900 se publica en América un libro que desgraciadamente se convirtió en el primer bestseller de la cultura latinoamericana, que es Ariel, de José Enrique Rodó, el uruguayo, que es un libro en donde se establece la tontería, muy elocuente y muy bien, porque era un escritor barroco, pero un escritor con una gran prosa, donde establece que hay dos maneras de ver el mundo: la manera latina, que es una manera grácil, llena de inteligencia y luminosa y basada en el espíritu alado, y otra manera materialista, tosca, basada en la defensa de lo estrictamente material, que es la de Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, esa calificación de nosotros en el mundo latino como los dueños de la espiritualidad y los malvados anglosajones como los tipos brutales que solo les interesa la cuestión material, eso nos hizo mucho daño. Y eso contribuyó desde otro ángulo a alimentar, eso fue en el 1900, pero inmediatamente se monta sobre eso ya toda una interpretación política. Cuando los marxistas, ya organizados a partir del 17, organizados en formaciones políticas, construyen una manera de entender los problemas del mundo. O sea, hay países muy pobres porque son la consecuencia de la explotación desmedida de los países ricos. De la lectura de Marx y de la interpretación que Marx hace de las relaciones de Inglaterra con sus colonias, ellos deducen cómo son los vínculos empobrecedores entre el mundo desarrollado y el mundo latinoamericano. Entonces, pues, ahí surge y se queda en la cultura nuestra un permanente antiamericanismo que nos ha hecho muchísimo daño, porque no tiene ningún sentido, realmente no tiene ningún sentido. Y básicamente hay que recordar siempre que en este momento, si no la segunda, el tercer país latinoamericano es el de los latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Divisemos un poco el futuro, saltemos del pasado al presente con la vista puesta en el futuro. ¿Cree usted posible en Cuba una transición a la española, don Carlos? Yo lo creo posible y es lo que defiendo. Realmente no veo ni siquiera otra opción, porque la idea de que la sociedad se levanta en armas contra la opresión, eso yo creo que forma parte de una visión de Hollywood, de cómo reaccionan los pueblos. Los pueblos que pasan por la experiencia totalitaria son pueblos devastados, destruidos, sin ninguna confianza en sí mismos, que lo que piensan es en escapar, en huir de esa locura. Recuerden, y siempre es bueno recordarlo, cuando el muro de Berlín cae, no cae como consecuencia de que el pueblo alemán se lanza contra las instituciones del Partido Comunista, sino se lanza contra las fronteras. Lo que tratan los alemanes es de escapar de aquel manicomio, porque no creen que pueden sobrevivir a un enfrentamiento con y además realmente no podían sobrevivir a un enfrentamiento con la Stasi, con el ejército, los hubieran aplastado. Es decir, es emigrando, es, para usar la frase de Lenin, botando con los pies como se acaba destrozan en su huida del país, es como destrozan el muro de Berlín. Otro elemento muy interesante en las sociedades, sobre todo en la política real latinoamericana, es esa naciente alianza entre el populismo y el islamismo más radical, esos hermanamientos entre el régimen de Hugo Chávez y el régimen de los ayatolas en Irán. ¿Cómo cree que puede evolucionar esta relación? ¿Cree usted posible que puede surgir una internacional antiamericana? Es lo que están construyendo. Lo que está construyendo Hugo Chávez es el remedio de lo que fue aquel gran brazo político internacional que existió hasta 1992, hasta que mientras existió la Unión Soviética. Un nuevo bloque, y en ese nuevo bloque lo que los unifica es el antisemitismo, por una parte, correcto, y el antiamericanismo, por otro. Esos son los dos elementos básicos
porque no es una visión política. Los ayatolas no son nada marxistas, están en un proceso ahora de privatización de muchas empresas públicas. Tienen una visión religiosa distinta y pueden vincularse perfectamente bien con alguien que sí